les quiero dar la bienvenida al episodio número 16 de Coffee Tech Insights. Hoy vamos a hablar sobre cómo la tecnología está impactando en la educación. Y algunos datos con los que quería partir esta introducción es comentarle, se espera que el mercado de e-learning alcance unos 458 mil millones de dólares para 2026 y que por otro lado las inversiones en EdTech, que eso quiere decir el sector de tecnología para la educación, alcanzaron los casi 19 mil millones en 2019, esto de acuerdo a fuentes de Business Insider. Por otro lado, en los últimos 2 años, que más o menos es cuando empezó todo este tema de la inteligencia artificial, tenemos el impacto de estas tecnologías en la educación. Y aquí, tomando como fuente el artículo del sitio del Instituto Berlitz, ellos destacan en cuanto a tendencias y avances 2 temas que me parecieron relevantes. Uno, que las predicciones apuntan a que las plataformas basadas en inteligencia artificial serán aún más personalizadas, y esto quiere decir que el contenido se va a poder adaptar en tiempo real a los estilos y preferencias individuales de aprendizaje. Y por otro lado, que la integración de tecnologías emergentes como la realidad virtual y la realidad aumentada va a revolucionar la enseñanza de idiomas, ya que en estas tecnologías se podrían crear entornos lingüísticos inmersivos que ofrecerán a los estudiantes experiencias simuladas del mundo real. Y luego, finalmente, como desventajas que se mencionan en este sitio, está que por un lado se puede producir una dependencia excesiva de las plataformas de aprendizaje de idiomas basadas en inteligencia artificial, lo que podría reducir las interacciones sociales en la práctica de los idiomas, lo que acabaría afectando a las habilidades comunicacionales, conversacionales y también a la comprensión cultural. Y finalmente, los sistemas de IA podrían perpetuar inadvertidamente sesgos producidos por el entrenamiento, los datos de entrenamiento que se generan en inteligencia artificial, y esto puede generar representaciones sesgadas tanto de lenguas como de culturas. Y eso un poquito lo hemos comentado en otros episodios donde hemos hablado de IA. Y bueno, eso les quiero comentar hoy día en nuestro episodio de Coffee Tech Insights. Para los que se están conectando, les quiero comentar de que Coffee Tech Insights es un break que hacemos aquí tomando un cafecito como el que tengo acá, donde hablamos de tecnología e innovación de manera sencilla y buscamos destacar el lado positivo de estas disciplinas, acercándola a todo público como una herramienta que nos puede beneficiar como sociedad. Mi nombre es Carolina Lagos, soy ingeniero de software y hoy día tenemos en este episodio número 16 a una invitada muy especial. Su nombre es Valentina Cerda Larraín, a quien voy a agregar porque la vi por aquí ya conectada. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás, Vale? Bien, ¿y tú, Carita? Tanto tiempo. Sí, harto tiempo. Oye, mira, ahí estaba haciendo una introducción un poquito de lo que pude encontrar sobre el impacto de la tecnología en la educación y encontré súper interesante ese artículo donde hablaba sobre como las ventajas y las desventajas. Bueno, Vale es profesora de inglés, traductora e intérprete y asesora lingüística y cultural. Eso fue lo que pude ver en tus redes. Valentina lleva varios años trabajando como profesora de inglés online y además hace un tiempo comenzó con su propio emprendimiento de enseñanza de inglés. Así que bueno, no podemos tener mejor invitada aquí en Coffee Tech Insight para hablar del tema que es la enseñanza del idioma en particular a través de tecnologías. Antes de partir, ¿cómo está tú estás en Brasil, ¿no? ¿O estás en Santiago? En Chile. Sí, como pueden ver por mi atuendo, manga corta, estoy con se escucha un poco de ruido de fondo porque estoy con el aire acondicionado prendido porque hace un calor. Estoy en Río de Janeiro, estamos pasando por una ola de calor. Hoy además, para los que no sabían, dato cultural, se presenta Madonna en el cierre de su Celebration Tour en Copacabana, que quizás no tiene mucho que ver con la tecnología, pero es como un día así súper loco, súper caluroso, entonces como que se siente esa energía de la que la gente está muy contenta, siento yo en el aire. Así que, claro, estoy bien, estoy contenta, muy feliz de haber sido invitada a esta conversación. Creo que es un tema que está como muy en boca de todos y hay mucho miedo en relación a ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial en la educación? Y las tecnologías le están friendo el cerebro a los niños o qué sé yo. Y bueno, yo ahí tengo que admitir que me considero como una de las que apoyan el uso de la tecnología en la sala de clase. Bueno, yo personalmente trabajo principalmente con adultos, no tanto con niños, entonces quizás sí
experiencia un poco distinta a los profesores que están en el aula trabajando con los niños y que está todo este tema que ha salido mucho en las noticias, que se ha prohibido el uso de los celulares dentro de la sala de clases, por ejemplo. Entonces, siempre nada es todo bueno, nada blanco y negro, no es todo bueno ni todo malo, te digo, es como gris. Entonces, hay aspectos buenos y malos, y yo he tenido buenas y malas experiencias utilizando tecnologías, ¿ya? Entonces, recordando también que, o sea, hasta antes de la pandemia, seamos bien honestos, el tema de la innovación y de la tecnología en la sala de clases era prácticamente cero. O sea, si uno piensa en todas las innovaciones que se han hecho en educación, ha sido muy poco. O sea, este era un discurso que no es mío, pero lo decía un amigo, un conocido mío, decía, oye, tú sacas a una persona del siglo XIX y la pones en la clase del día de hoy, y no, quizás no se va a decir, oh, un computador, pero no va a encontrar nada tan diferente que va a decir, oye, pero ¿qué es esto? ¿Qué hacen ustedes en las clases? Entonces todavía estamos con como una forma de enseñar que sigue siendo bastante conservadora, bastante tradicional. Y aquí lo digo, no, pues no hay que tenerle miedo a la tecnología, yo creo que hay que abrazarla, pero entender que es una herramienta para aprender y no el fin del aprendizaje, ¿ya? Y obviamente yo creo que incluso tú me lo vas a preguntar más tarde, si es como si me da miedo ser reemplazada por un robot o por qué sé yo, por una IA en el futuro. La verdad es que yo creo que no, pero hay que adaptarse como profesor a entender que la tecnología es nuestra amiga, que nos puede ayudar muchísimo, pero hay que saber cómo utilizarla. Es eso, como que tienes esta tremenda herramienta, y ahí es como donde hay que empezar a explorar. Yo principalmente partí, bueno, justamente antes de la pandemia, yo no sé, yo digo de repente a mis ángeles, me soplaron al oído, así como, estudia esto, y me puse a hacer un diplomado acá en Brasil, justamente en un instituto de tecnología que se llamaba Diseño Instruccional para Creación de Cursos Online. Y hoy creo que todos los temas del curso ya quedaron completamente obsoletos, porque ha evolucionado todo tan rápido que te lo juro, o sea, creo que lo primero, así como que fuimos aprendiendo, es como, ¿qué es esto de la net etiqueta? Entonces, el comportamiento que había que instaurar o enseñarlos a los alumnos a tener en las redes, por ejemplo, de participación en foros, entonces actuar el profesor como moderador del foro y todo esto. Y hoy en día yo creo que esto ya, no sé qué tanto los niños están participando en los foros, pero como que ya no se usa. O sea, este mismo envío para mí yo creo que podría ser perfectamente un foro. Y claro, tenemos que tener ciertos comportamientos, no digo que quede completamente obsoleto, pero como que van cambiando las reglas, y eso es el tema de la tecnología, es una evolución constante que nos desafía a nosotros profesores a estar constantemente capacitándonos y aprendiendo cosas nuevas, y está bien, está bien. Yo creo que es parte del proceso de nosotros también ser alumnos, porque a veces como que el profesor cae mucho en esa soberbia de yo soy aquí el rey de todo y defino lo que va y lo que no va, pero también hay que ser a veces un poquito humilde y decir, sabes que no sé usar esto, pero quiero aprender. Y no le voy a decir que es malo solamente porque lo desconozco. Es como, ese es un poco el mensaje que quería dar. Pero bueno, yo sé, te voy a dar el espacio para que me hagas las preguntas, solamente modo de introducción de mi postura inicial, de por qué entré en este mundo de la tecnología. Y fue una ventaja porque en la pandemia, yo creo que eso le pilló a todos los profesores como por sorpresa, que es como, pucha, no sé, yo me acuerdo que sacaban muchas fotocopias, ¿ya? Como, voy a fotocopiar estos textos, estas actividades, y está bien, está perfecto, pero era como un momento que cambió completamente el medio. De hecho, me acuerdo que tenía así como un lote de material que justamente yo había invertido, así como ya voy a imprimir esto, voy a fotocopiar esto y qué sé yo, y quedó ahí un montón de papeles porque en la pandemia como que fue tan rápido el cambio, de repente, no, todo encerrado, y yo no tenía qué hacer con esos papeles. De hecho, después fue como, ¿qué hago? Los reciclo, ya, y quedaron ahí, no los volví a usar. Entonces, claro, me acuerdo que también había comprado un montón de juegos didácticos como para usarlos en mis clases, y que también pasaron a otra vida. De hecho, después los doné,
justamente dije, bueno, a otra persona quizás le puedan servir, pero hoy en día yo estoy 100% dando clases online y me encanta, lo agradezco, o sea, solamente el hecho de haber pasado a ser una, ¿cómo se llama ahora? Nómade digital, de yo poder vivir en Brasil, tengo la mayoría de mis alumnos en Chile y el mundo, ¿eh? Porque tengo no solamente alumnos de Chile, tengo alumnos en Estados Unidos, aunque creo hay muchos latinos que se van, emigran a Estados Unidos, no hablan inglés o a veces lo hablan, pero ejercen cierta profesión donde no conocen el vocabulario especializado y me llaman y como, por favor, ayúdame, ¿y cómo lo hacemos? Y yo aprendí a gestionar usos horarios, agendas, o sea, un montón de herramientas que yo digo, sin esta tecnología no sería posible que ellos tuvieran este acceso a la educación. Así que por eso digo, no es nuestra enemiga, es nuestra amiga. Hay que saber usarla sabiamente. Bueno. Qué bueno saber tu postura de entusiasta, porque creo que, claro, como dices tú, al parecer como que hay algunos sectores que no son tan entusiastas con la tecnología en este tema de la educación, pero también es bueno saber, bueno, también veo que hay beneficio para el lado del profesor, ¿no? Porque en su caso has podido moverte por distintos lados y puedes tener estudiantes de distintas partes. Oye, quería preguntarte, un poco ya nos diste una pincelada del cómo había sido como un poco la llegada hacia lo que es lo online, pero igual como que queda un espacio ahí que quería preguntarte a ver cómo lo llenamos, de cómo fue ese paso. Yo veo en tu LinkedIn que tú tienes una licenciatura en Letras, Convención en Lingüística y Literatura Inglesa de la Católica. Entonces, cuando uno lee eso, mi pregunta es cómo llegas de ahí a, después veo que hiciste un tiempo clase, por lo que decías, más presencial, porque tenías material físico. ¿Cómo llegas de ahí a ahora a ser full digital en cuanto a tus clases? Bueno, dicen que la necesidad tiene cara de hereje, fue totalmente así. Fue porque, como dije, creo que la pandemia dio como... Yo siempre estuve dando clases online, la verdad es como que daba la mayoría de las clases presenciales porque los alumnos lo pedían así. Todavía, sobre todo en Chile, es como un tema muy de colegio, como por ejemplo daba clases, como digo, siempre para adultos, entonces de que hay que ir a las empresas, que las empresas te exigen que los alumnos firmen como para demostrar que estuvo, entonces es como muy físico, como no, necesito ver la firma de mi funcionario para saber que efectivamente tomó la clase y si llega atrasado no lo deje firmar, entonces como que había muchas cosas así como del inspector de colegio, se me hace a mí. Que claro, ya pasó un segundo plano, ya no se trabaja así. Y aún así yo daba algunas clases online porque, bueno, como dije, me casé, mi marido es brasileño, me vine a Brasil y tenía alumnos de Santiago que me decían, pucha, pero que yo no quiero perderte como profesora. Entonces, en esa época, con las herramientas que había, estoy hablando 2000, a ver, pongámosle 2015, 2016, por ahí, era el Skype. Entonces, ok, vamos a hacer la clase por Skype. Y claro, o sea, hoy en día comparo con la clase, la calidad de esa clase, con la clase que doy hoy, hoy estaba dando jugo, qué pena por esos alumnos. Pero claro, los recursos eran mucho más limitados en lo que era orientado netamente a la enseñanza, entonces eran como un montón de archivos en Word. O sea, hoy en día tenemos herramientas que vamos a hablar de la gamificación, de la interacción, que son mucho más potentes de lo que yo tenía acceso en ese momento. Pero aún así hacíamos lo que podíamos, nos enfocábamos principalmente en la conversación, que eso el Skype sí te lo permite. Me acuerdo que incluso en esa época Skype, no es para apelar a Microsoft, no, pero se veían súper pixeladas las imágenes, entonces a veces era como, ya, saquemos la cámara porque la conexión o no aguantaba la... No sé, bueno, ahí tú eres la especialista, pero porque no era lo suficientemente buena para que nos viéramos, entonces siempre habían como estos hiccups, estos hipos entre medio de la comunicación, pero era netamente eso, era como ya, conectarnos a Skype y esto es una clase online y buena suerte y que sea lo mejor que podamos. Y ya después con las herramientas que me otorgó este diplomado, yo dije, no, hay un tema aquí súper importante, que mi alumno tiene que tener una buena experiencia de aprendizaje y esto no puede ser dejado así al azar como esperemos que salga lo mejor posible, sino que había que trabajar y diseñar esa experiencia.
Y ahí empezamos a ver el tema de qué recursos habían disponibles, ¿ya? Entonces, yo creo que todo el mundo se acuerda de la pandemia y creo que voy a despertar muchos traumas, sobre todo de papás que tenían niños chicos y como que tenían que estar trabajando remoto y el cabro chico al lado y como asesorando, pero como ya, apareció Zoom, que yo sí lo conocía, pero era una plataforma como que no estaba tan popularizada por ese entonces, que tenía más recursos, que tenía este whiteboard, que yo hasta el día de hoy lo uso un montón, que es como la posibilidad de tener como una pizarra. Mira, pero imagínate, es como ya, qué innovación. La pizarra que antes yo escribía con la tiza o con el plumón, ahora pasó a ser digital, pero sigue siendo una pizarra. Esto es como, ok. Y claro, como le van agregando pequeños detallitos, pero en el fondo sigue siendo la pizarra. Pero también los contenidos, o sea, yo creo que sí, estoy diciendo las cosas como más simples que están a la mano porque después voy a hablar cosas más difíciles, pero todo lo que es YouTube, de profesora de idiomas, de tener acceso a horas y horas de todo lo que tú quieras, de todos los tipos de acentos, de contenidos que antes, o sea, yo te voy a decir, yo alcancé a dar clases en colegio antes de lanzarme en este mundo de la educación de los adultos. Y me acuerdo que yo decía, no puedo creer que cuando yo estaba en el colegio, llegaba mi profesora con una radio gigante, con el cassette, porque en mi época era de cassette, y había que rebobinar, y unos audios grabados quizá cuando, y unas conversaciones súper falsas. Yo me acuerdo que me reía de eso, que era súper falso, porque eran como actores, es como, hello, how are you? Let's go to the party. Yes, como que hablaban con esas voces como que estaban así súper hiperventilados. Y decía, ¿qué es eso? A poder escuchar a personas, por ejemplo, redes sociales, que están hablando de forma normal, y dicen, este es el inglés real. Y eso antes, el acceso era muy difícil, muy caro además, porque todos estos materiales patentados por Cambridge, Oxford y otras editoras y, en fin, otras instituciones. Y ya cuando yo fui profe en colegio era con el CD, pero igual tenía que andar con la radio, y me acuerdo que ahí como mi gran innovación es como, bueno, ¿y qué pasa si en vez de andar con una pila, porque tenía que andar así con unas cosas de CD, como estuches que había, los paso a MP3, y los pongo en mi teléfono y me tenía un parlantito YouTube, Bluetooth. Entonces con esto yo, como que todos, ¡oye, profesora, qué moderna usted! Usa Bluetooth. O sea, ya era como lo máximo de innovación. Y digo, hoy en día, ¿qué Bluetooth? ¿Qué nada? O sea, como que podemos acceder a material nativo directo, 24/7, una cosa, pero espectacular. Ahí cabe sí el rol del profesor de orientar, ¿ya? Porque de repente, obviamente los alumnos, como que, no sé, si tengo un alumno principiante, y se pone a escuchar. Yo siempre le muestro este video de la entrevista que le hicieron una vez a Adele para la BBC, donde ella está hablando sobre su encuentro con Beyoncé y se emociona y empieza a hablar súper rápido. Y yo soy profe, pero yo no entendí nada. Digo, pero es que eso no está para tu nivel. Entonces ahí yo sí tengo que hacer este proceso de seleccionar de todo este contenido que hay en el internet, que es un montón. Claro. ¿Qué cosas aplican al nivel del alumno? Entonces, ahí sí está el rol del profesor, no es pelear como, oye, pero no vean YouTube, yo quiero que escuchen mi grabación de mi cassette, por poner algo, sino que, no, está perfecto. Y yo siempre digo, consuman todo el contenido que puedan en inglés porque es mejor. Nosotros somos esponjita, aprendemos del contacto con el idioma, no lo prohíbo, al revés, lo incentivo, pero si te pudiera recomendar algo, sería que veas este video, porque siento que te va a ayudar más, está a un nivel adecuado para que tú lo puedas comprender. Así tú vas y agarras cualquier cosa, de repente, por ejemplo, me dicen, no entiendo estas palabras, le digo, no, está bien, pero ese slang, es el vocabulario de la calle, un montón de jerga, y también lo tenemos que aprender para comunicarnos, pero obviamente nos dificulta. Entonces esa es la gestión ahí del profesor, de ser este facilitador, o sea, que te haga el proceso más fácil y que te oriente como cuál es la ruta a seguir y hacer la planificación y todo eso. Eso va a seguir siendo nuestro rol. Y por muchos robots IA que inventemos, cada alumno tiene sus dificultades específicas
y tener esa sensibilidad para poder identificar como qué es lo que mi alumno precisa en este momento, me estoy hablando portugués, necesita en este momento, ya ahí es otra historia. Y eso yo siento que, no sé, no quiero así poner la mano al fuego porque quién sabe con la evolución de las IA en el futuro ya los robots y los bots y todo esto puede identificarlo, pero no están tan afinados aún. Entonces, eso sí. Y también hay un tema que es como que la parte emocional del alumno, que el robot todavía no entiende muy bien las emociones. Entonces, yo sé, bueno, tú me mandaste unos artículos que decían, no, ahora tenemos IAs que son capaces de identificar qué contenidos fueron más difíciles para el alumno. Y eso es una parte. Pero otra parte es un alumno que llega a la clase con una cara de 3 metros, que está casi con los ojos vidriosos, que quiere llorar, y tú le vas a estar como, vamos a empezar con el verbo to be. O sea, hay que tener esa sensibilidad de preguntar, how are you today? Y tener esa conexión, y los seres humanos, queramos o no, somos de conexiones. Entonces, hay que tener también ese vínculo a veces que escapa a lo netamente pedagógico, a lo netamente tecnológico, pero es como de ser humano, de conectar, de poder identificar qué temas le... Porque yo también ahí dosifico, por ejemplo, la IA a veces dice, parece que te gustan estos temas, y te quitan los que no te gustan, pero a veces digo, yo sé que esto no te gusta tanto, pero es importante que lo aprendas igual. Entonces, también ahí saber darle la vuelta, motivar, y a veces hay que hacer como unas charlas motivacionales cuando el alumno está frustrado, cuando está cansado, cuando viene enojado por cosas que son completamente externas al proceso de aprendizaje y que es normal. Somos seres humanos, tenemos sentimientos y que no lo podemos dejar afuera. Entonces, por eso digo, es una herramienta pero no es el fin. O sea, es como, listo, ahí tienes tu robot, aprende y buena suerte. No, o sea, yo creo que ahí es donde está ese rol del profesor que para mí sí sigue como muy vigente, muy vigente. O sea, lo veo difícil todavía. No sé, ¿cómo digo? Veamos qué pasa en el futuro. Quizás sí voy a ser reemplazada por un robot. Pero digo, alguien tiene que estar ahí para identificar qué es lo que hay que enseñarle a ese robot para que haga bien mi trabajo. Entonces, siempre va a haber ahí un tema humano, ¿cierto? Esperemos. Bueno, a ver eso. Oye, hay dos personas que Gloria Giovanelli dice que no ha tomado curso contigo, pero te conoce de pequeña en Chile. Ay, qué tierno, sí, la tía Gloria. Es la mamá de uno de mis mejores amigos y también muy amiga de mi mamá, y claro, sí, me ha visto en esta evolución constante. Genial. Y también te dejan un mensaje que está en portugués, de Tati Altivo. Por lo que sé que lo estoy viendo. Dice que le ayudaste mucho a adaptarse a su transición tecnológica. Algo en portugués. Bueno, ahí qué bueno que está Tati, porque, bueno, Tati es una profesora también amiga mía de Brasil. Y resulta que hay un tema, pero esto ya es pelambre. No voy a hablar mal de los profes, pero yo siento que a veces, bueno, creo que pasan todos los ramos profesionales, que hay como mucha competitividad. Entonces, como yo voy a ser el mejor profesor, estas son las herramientas que yo uso, estos son mis materiales, no te los pienso compartir porque yo los creé con mi esfuerzo, y como que está esa actitud así. Y yo digo al revés, es como qué genial la colaboración, por eso estamos todos en red. Y he descubierto, esto va a sonar muy anacrónico así, pero bueno, yo sé que hoy en día es como, qué vieja que usas Facebook, pero para mí Facebook es una de las plataformas donde yo encuentro comunidades de profesores, no solamente de Chile, no solamente de Brasil, de todo el mundo, donde nos conectamos a través de estos grupos y compartimos nuestras experiencias, nuestros materiales, porque sí, a veces como en esta vida es como de ser independiente, trabajar por mi cuenta, uno se siente muy solo, y es tener ese apoyo de personas que están viviendo la misma experiencia, que tienen a veces los mismos desafíos, porque a veces te escriben como, me pasa esto, mira, tengo un alumno que, este es un caso típico, pasa mucho, tengo un alumno de más de 60 años, no estoy hablando que sea un caso raro, es un caso que es típico que pase, un alumno de más de 60 años que no sabe ni siquiera conectarse al Zoom, entonces pierdo mucho tiempo explicándole cómo tiene que hacer para entrar a la clase, y eso me frustra porque él debería saberlo, eso no es mi papel como profesor de inglés, enseñarle cómo usar el Zoom. Y digo, sí,
si es tu papel, porque también tenemos que a veces asumir, y ojo, cuando piensa como, ah, ya, solo porque los viejos no saben, así como no saben con la... Mentira, mentira, yo te lo juro que he tenido experiencia de los dos lados, y alumnos muy jóvenes, estoy hablando menos de 15 años, que saben usar, por ejemplo, Google. Y tú te quedas como, oye, pero estos no son los nativos digitales que nacen con el celular en la mano y que deberían... Sí, son excelentes consumidores de contenido. Pero si tú a veces le dices, a ver, investiguemos esto. ¿Y cómo tengo que buscar? No, tienes que colocar las palabras claves. Entonces, ¿y qué es una palabra clave? Y uy, pero ¿cómo no vas a saber eso? Pero si tú, es como, no, o sea, tampoco asumir que la persona, porque es de cierta generación, sabe o no sabe cierta cosa. Yo, es como no dar nada por hecho. Entonces, a veces como, yo pregunto, como, ¿y sabes conectarte a Zoom? Entonces, porque a veces la persona nunca lo ha usado y no tiene por qué tampoco, si no es obligación, no es algo que todos necesariamente usemos y parece que estoy haciendo publicidad a Zoom, pero no es el caso, ya, es que es la herramienta que yo prefiero, pero hay muchas más. Entonces, obviamente ahí a veces hay que orientar a las personas. Por ejemplo, Zoom, yo lo elijo porque tiene muchas herramientas interactivas, pero no necesariamente la persona lo va a saber utilizar. Entonces también tener como digo, esa sensibilidad para detectar como, yo creo que mi alumno no sabe encender la cámara, no es que no le funcione, es que no sabe. Entonces tengo que explicar paso a paso. Siempre hago antes una clase de prueba justamente porque si están todos estos temas de tecnología, que a veces la persona no se maneja en eso, aquí los vamos a ver y fuera de, o sea, yo de esa clase de hecho no la cobro justamente porque digo, es nuestro ensayo para que podamos tener una buena experiencia durante las clases. El tema de la nube, ¿ya? Entonces, niños que de repente es como, pero es que no entiendo cómo crear una carpeta dentro de la nube, o no sé hacerlo, o cómo se genera el documento, y tú tienes que empezar a enseñar cosas que están en nuestro ADN, quizás más millennial, de, no, mira, tienes que ir a archivo, abrir, que sé. Y eso los niños como, pero es que yo les digo, ábreme este archivo y no me lo abre, porque pues, es que no, que el computador funciona un poco distinto, tú lo tienes que mandar a lo que tiene que hacer, pero tienes que explicar también, crear todo este sistema de cómo vamos a archivar la información. Entonces a veces le digo, mira, te creé una carpeta con estos materiales para que practiques tal contenido, por poner un ejemplo. Y dice, no, profe, no está. No, pero sí está, pero se lo puse ahí. No, no me aparece. Entonces, como, mira, es que tienes que... Entonces, ir el paso a paso también es increíble que uno dice, no, pero como a estas alturas estamos cayendo en esto. Y recientemente, no me acuerdo, fue una revista acá de Brasil, pero hace una revista importante que apareció que muchos alumnos, o sea, que recién egresados de la universidad hoy, entran al mercado laboral y le dicen, ya, mira, necesito que me crees esta planilla, y es como, ya, y cómo se crea la planilla, o sea, como que saben mucho de consumo de contenido, pero, te estoy poniendo un ejemplo muy burdo ya, pero, o cómo se formatea un Word, por ejemplo. Entonces saben escribirlo, pero no, pero esto no está formateado, y dicen, pero ¿y cómo creo los formatos? Entonces, como que en eso digo que como que hemos avanzado tantas cosas y ha sido tan rápido, pero no todo el mundo así, no es como un ganado que vamos todos al mismo tiempo, sino que hay gente que está en distintas etapas de su educación tecnológica y que además se combina con los contenidos que, porque yo doy clase de inglés, pero hay profesores de otras materias que también utilizan las mismas herramientas con otros fines, pero como digo, son herramientas, no es el fin de eso. Ah, genial. Sí, de hecho, me he dado cuenta de que así como tú hay hartos profes que, no todos, pero sí se han ido tecnologizando más. O sea, como decías tú, darte el material. Por ejemplo, me pasó una vez que estuve tomando clases en Inglaterra y había tenido profes muy buenos, pero todos era así con el librito. Llegaban con el librito y la guía. Y la última clase que me tocó en ese instituto, llegó una profe que de hecho era más joven que los otros profes, más o menos en promedio diría yo. Y ella me dijo, ya, ¿qué problemas tienes para aprender gramática y no sé qué? Ya, me dijo, ya, mira, puedes hacer esto para ver esto otro, para ver esto de acá. Pero además, lo que me encantó es que me dio ideas de dónde practicar cosas con YouTube. Me dijo, mira, anda que había
bueno, en este caso era porque yo estaba más metida con el inglés británico, entonces era un tipo que enseñaba hablando inglés británico, él era británico. Entonces lo encontré súper práctico, o sea, era una persona que, así como comentas tú, se había adaptado como a la tecnología actual o como a la tendencia actual. En cambio, la mayoría de los otros profes, muy buenos profes y todo, pero estaban como mucho más ceñidos a la guía, como el librito del instituto, o los de, como decías tú, del librito de Cambridge, o qué sé yo. Entonces era como mucho más cuadrado en eso, como más, no sé si anticuado, pero quizás no tan aplicable al mundo actual, ¿no? Como que Claro. eso... No, y hay que tomar otro punto súper importante, que en cuenta que no todos aprendemos de la misma manera, y aquí están como el tema de los estilos de aprendizaje, ¿no? Entonces tenemos alumnos que son súper visuales, entonces ven una imagen, ven un esquema, y es como, oh, ya, yo entendí todo. Hay otros que son súper auditivos, entonces como que, no sé, pues tú le pones una canción y se aprenden toda la letra en inglés y entienden perfecto, ven un diálogo perfecto. Y está este tercer grupo, que son los kinestésicos, ¿ya? Y que en verdad todos somos súper kinestésicos, todos tenemos estos distintos estilos de aprendizaje, unos más exacerbados que otros, pero el kinestésico es el que necesita hacer para aprender, ¿ya? Y por eso, por ejemplo, yo hago ahí simulaciones, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que yo soy el mozo en el restaurante y tú me vas a pedir esta simulación, y haciendo eso se lo van a aprender mucho más que si yo le pongo la foto de todas las comidas, entonces le va a olvidar cómo se llamaba, o el vocabulario, qué sé yo. Y hay un punto súper importante que lamentablemente quizás, sobre todo estoy hablando de la parte de idiomas porque no, como digo, desconozco otras materias, que a veces cae mucho en la pasividad, o sea, es como que el alumno está ahí consumiendo contenido, estoy viendo un video, y qué rico tener estas herramientas que dan interacción, que gamifican, por ejemplo, acciones súper repetitivas, que voy a poner un ejemplo que yo creo que todos, así la gente que estudia inglés o ha estudiado algún idioma en su vida, le tiene trauma, que es como la conjugación de los verbos. Entonces en inglés los verbos irregulares en pasado dan muchos dolores de cabeza porque es como tedioso estar repitiendo, y como que, claro, uno trata de hacerlo lo más dinámico posible, pero al final es una acción que a través de la repetición vamos a ir aprendiendo. Entonces si hay un juego donde yo tengo que aprender, no sé, pues hacer un match, ya, unir el que está en presente con el que está pasado, después me lo pone de nuevo, pero ahora lo tengo que escribir, donde yo gano puntos, pierdo puntos y lo paso bien aprendiendo, bienvenido sea. Yo digo, genial que existe esto, porque antes para mí como profe era un dolor de cabeza de, como mía chica, hago que esta cosa que de verdad es súper tediosa sea entretenida y agradable para el alumno. Pero también pasa, por ejemplo, yo siempre le digo a mis alumnos, pen and paper, quiero que anotes, porque dice, no, pero yo no estoy tan visual. No, no es eso, es que tú vas a estar haciendo algo, vas a estar tomando nota, porque lo que escuchaste a veces se te va a olvidar, o lo viste en la pantalla, yo les comparto diapositivas, les comparto todos los materiales, pero lo vieron una vez y se lo olvidó, pero cuando tú escribes, como que te vas a acordar, como, uy, yo estaba escribiendo esto, yo me acuerdo que lo vi. Entonces también como no descartar, como, vamos 100% digital, olvidémonos de las cosas. No es como que pasó, es útil también, es como un complemento para. Entonces también ahí, recomendación personal, nunca está de más tener nuestro cuaderno. Ojalá sea el cuaderno de inglés donde va todo lo contenido ahí, o del idioma, de lo que sea que estén estudiando, tomen nota. A veces incluso leyendo, anotar las palabras que no me sabía. Entonces, que uno dice, oye, esto es como súper antiguo, era el diccionario, sí, pero hoy en día, por ejemplo, a mí hay un sitio que me encanta, Tip para vender vocabulario. Bueno, son dos, en verdad, pero el Word Reference, que es así como la Wikipedia, pero de los idiomas. ¿Por qué? Porque es un foro. No es así como un diccionario escrito por la radio, no, es como un foro, es lengua viva. Y de repente, claro, hay palabras que en cierto contexto tú dices, no tiene sentido aquí, y tú vas y puedes preguntar, y a veces te encuentras que hay 800.000 personas que hacen exactamente la misma pregunta y no va leyendo, y cómo va evolucionando esa discusión. Y ahí como vuelvo al tema de la colaboración en línea, que yo sí como que soy muy fan y me parece genial. Entonces hay muchas formas hoy día de aprender y que lo hacen entretenido. Y no sé, por ejemplo, hay otras plataformas así donde uno socializa un poco más,
que pues está Tandem, no quiero hacer publicidad a nadie porque yo en verdad como que no he usado mucho estas plataformas, pero que te permiten conectarte con otra persona que está aprendiendo ese idioma y hacer como un intercambio de conversar. Entonces, como hoy voy a conocer gente, voy a conectar un ratito, conversamos sobre un tema, después bueno, o sea, hay tantas opciones hoy en día más allá de las fotocopias, como decías tú, y de las guías. Aprovechemos estos recursos y saquémosle el mejor provecho para tener la mejor experiencia, porque después como, uy, qué entretenido, o sea, para mí, mi clase fue un éxito cuando al final de la clase le digo, listo, terminamos, y dice, uy, no me di cuenta, se pasó volando, fue demasiado rápido, o sea, la persona lo pasó genial y aprendió y después se dan cuenta solos como, uy, hace un mes yo no sabía esto y ahora es como, uy, como que me lo manejo súper bien. Todo eso yo creo que son momentos muy gratificantes para uno como profesor y ver que tenemos estos aliados que nos facilitan, por ejemplo, el tema de los verbos, por poner uno entre tantos ejemplos de las cosas tediosas a veces, maravilloso, realmente. Genial. No, sí, doy fe igual de que he tenido clases con Vale y son muy dinámicas sus clases. Uno se le pasa muy rápido el tiempo con ese tipo de clases tan dinámicas, como que varias actividades y además uno como que incorpora más la información, la impresión. Claro. Quería preguntarte como tu opinión, porque he visto, yo misma como estudiante de idioma, he tenido las dos experiencias, como de estudiar con profesores tanto online como presencial, pero también estudiar en plataformas de idioma, de algunos institutos o el mismo Duolingo que la gente usa. ¿Cómo crees que es la mejor forma de usarlo? Porque, o sea, entiendo que no son malos per se, como dices tú, pero no. ¿Cómo es la mejor manera en que crees tú o que le recomendarías tú a una persona que está estudiando inglés de combinar estas plataformas que a lo mejor son de autoaprendizaje con el aprendizaje con profesor? Mira, bueno, primero que nada, yo siempre digo, para todas estas cosas hay gusto del consumidor. Ahora al alumno ya no es tanto alumno, sino que es casi que un cliente, un consumidor de contenido. Yo tengo súper presente que el tema, por ejemplo, de tomar clases particulares conmigo, quizás, o sea, yo no sé si cobro lo más caro de las tarifas, pero dentro de las opciones, o sea, tener el 1-a-1 con el profesor es una de las opciones más caras y por lo tanto quizás menos accesibles para el público en general, ¿ya? Entonces, hay un tema económico también de por medio, que estudiar idiomas no es barato, entonces partamos por ahí. Por eso me parece genial que hayan canales de YouTube donde tú puedes aprender gratuitamente, donde hay profesores. Claro, la experiencia no va a ser la misma. Seguro que no, o sea, el tema de recibir tu feedback inmediato, ir corrigiendo y trabajando con un entrenamiento personalizado, muy distinto a ver un montón de videos en YouTube y hacer ejercicios con Duolingo, por ejemplo. Pero es una forma de acceder a, y por eso yo digo, si eso es lo que se acomoda a tu bolsillo y a tus posibilidades, perfecto. Otra ventaja de esas plataformas es la disponibilidad 24/7, porque a mí me pasa que de repente me contactan así como a las 11 de la noche y me dicen, ¿podemos tener una clase ahora? Y es como, no, yo quiero dormir. Entonces, también no podría, también tengo una limitación física, ¿no es cierto?, de no puedo estar, y a veces demasiadas clases de corrido también a mí me hace mal, me canso, entonces obviamente la experiencia no va a ser la mejor y da esa limitación humana. Entonces, obviamente están estas plataformas, yo no quiero hacer publicidad a nadie, pero por ejemplo el típico del Open English, me preguntan mucho sobre el Open English. Open English, yo no lo encuentro malo, o sea, y usa todo eso, el machine learning, de aprender de lo más básico por bloques y no sé qué, la gamificación, tiene un montón de, y todas las otras plataformas son bastante similares en general, pero requieren un punto muy esencial. Y que ahí uno como alumno tiene que ser súper sincero con uno mismo. Yo tengo la disciplina, porque te dicen, oye, en un año vas a estar hablando inglés. Si te conectas cierta cantidad de horas por día, esa es como la letra chica que nadie quiere leer. De todos los días tú estás ahí, te esfuerzas y practicas y ensayas. Entonces hay gente que dice, o no tienen el tiempo, o no tienen esa disciplina. El mismo Duolingo, toda la gente se ríe de estos mensajitos que te manda Duo, ¿no es cierto?, diciendo como, oye, no te has conectado, ¿qué te pasa?
Entonces, claro, por mucho que te manden esos recordatorios, si tú no tienes la disciplina de efectivamente sentarte ahí a hacer una media horita, qué sé yo, no sé cuánto, son 10, 15 minutos que recomienda Duolingo al día por lo menos, no vamos a avanzar. O sea, ahí también ser honesto cuando vimos como, pucha, ¿lo voy a hacer realmente o no? Porque por mucho que uno pague el Open English o la plataforma que sea, pero no la uso, no accedo, no hago los ejercicios, no va a funcionar. Lo mismo con, pucha, con las clases en particular, y yo a veces les dejo tarea a los alumnos, como, practica esto, léete este texto, ve este video, y llego a la otra clase, ay no, profe, disculpa, no lo hice. Entonces digo, ok, está bien, pero entiende que esto va a ir como dilatando el proceso. Entonces también ahí está como esta exigencia más encima ahora con justamente que vino con la pandemia, vieron muchos beneficios, la gente, ay, me encanta el home office. Ah, pero ahora vamos a tener reuniones online con gente de que sea, Estados Unidos, de Europa, y vamos a tener que hablar inglés, y viene esta exigencia, y es como que está, la gente, a veces me llegan alumnos súper estresados, como, tengo que aprender inglés para ayer, y es como, eso es un proceso muy intenso, o sea, yo no te puedo asegurar, porque hay muchos factores que pueden alterar el proceso, que eso vaya a funcionar. Pero yo creo que o sea, no quiero decir como esta plataforma es la mejor, porque la mejor es la que a ti te funciona. ¿Qué plataforma yo he visto que me parecen geniales? Duolingo. Sí, funciona. ¿Qué crítica le tengo yo al Duolingo? Que lo han estado mejorando, pero eran como frases sueltas, muy fuera de contexto, que me dice, ¿cuándo voy a decir las manzanas son verdes? No sé, porque yo tuve un tiempo queriendo aprender francés con Duolingo, y dicen, yo no sé por qué tengo, o sea, ya entiendo que puedo aprender manzana, entiendo que tengo que aprender el color verde, pero a veces algunas frases como que no tenían relevancia para mí, no estaban dentro de un contexto que yo no encontrara útil. Entonces, tiene sus limitaciones, pero no necesariamente es malo. Como construcciones raras, que sí. Está Memrise, que es muy buena para aprender vocabulario, que es una gamificación. En el fondo te dicen, ya, vamos a tener esta unidad temática, por ejemplo, la comida, te dan 10 palabras y a través de un juego tú las vas practicando. Al otro día te dicen, estas ya las aprendiste, pero estas no, te repiten algunas, te meten otras nuevas. Entonces ahí está todo este tema de la IA también. Bueno, en general todos estos traen los reconocimientos de voz, entonces que te hacen hablar. Yo no sé qué tan preciso y exacto sean estos sistemas de reconocimiento, de verdad no lo sé, no sé si es bueno o malo, pero claro, bueno, algo de feedback hay ahí. ¿Qué otras plataformas? Bueno, una de mis favoritas es el Lyrics Training, que saca videos musicales de YouTube. O sea, tú puedes, la canción que a ti te guste probablemente ahí está. Y a través de escuchar la canción te va haciendo preguntas como, ¿y qué palabras dijo aquí? La identificaste y te pone así como opciones. Entonces, como es un juego que se hace súper entretenido y además uno aprende, disfrutas con la música, no sé, yo soy bastante auditiva, entonces me ayudó mucho a mí eso. Y no solamente está en inglés, pero también para otros idiomas. Bueno, en las salas de clase, todo lo que aporta la gamificación, como el Kahoot, yo creo que el tema del Kahoot es que es más entretenido cuando compito contra otras personas. Entonces, a mí personalmente, como en la clase 1-1, es como aburrido porque a lo máximo vas a competir contra tu profesora, como, ay, qué fome, qué aburrido. Pero sí, bueno, está WordWall, que es una plataforma que hoy yo diría que los profesores de inglés usamos y abusamos de ella porque tiene muchas formas de gamificar nuestras actividades. Hay una que es completamente, bueno, muchas de estas son pagadas, entonces también hay que tener el tema de las suscripciones. Yo ahora, te juro, que en abril pagué una millonada de plata en renovar suscripciones, y ahí es como, ¿será que mantengo esta suscripción? Quizás la voy a eliminar, porque de verdad sí es como una inversión bastante grande en recursos. Pero hay una gratuita que se llama Flippity, que fue creada por un profesor de Estados Unidos. Es muy interesante esta historia, y él lo creó para sí mismo, y eran a través de Google Spreadsheets y todas como las herramientas de Google, y él logró gamificar actividades, y como los profesores de su entorno le decían, ¡uy, qué bueno! Compártenos esto, y al final él creó un sitio web y lo dejó de libre acceso para todos los profesores, y es gratuito. Entonces, claro, no es tan automática como otras plataformas, que por ejemplo WordWall es súper rápido para crear una actividad. Entonces aquí como que hay que saber, no hay que saber de programación, pero sí hay que hacer como el tras bambalinas de crear la actividad, diseñar todo, pero
Para gente que a lo mejor no tiene tantos recursos, está buenísima también. Y ahora estoy como dando recomendaciones para profesores, porque antes era como para los alumnos, pero en general hay un montón de plataformas y busquen hay otra que se llama Cake, que yo personalmente la estoy usando para aprender coreano, porque estoy pegada con los dramas. De hecho dije, en algún momento tengo que hacerle publicidad de esto, pero voy a tomar el espacio. Pero estoy grabando un podcast sobre cultura pop con mi hermana y bueno, las dos así estamos pero fascinadas con los dramas. Entonces esto también ha implicado que de repente yo quiero aprender más de la cultura coreana o aprender ciertas frases básicas, y ahí está Cake, pero también tienen el curso de inglés. Entonces ellos toman como pequeños videoclips de series y de otros, en fin, de videos, y te hacen preguntas con las que uno puede también ahí interactuar y aprender. Y yo no estoy tomando clases, como que no le quiero hacer así como, no quiero pagar los profes coreanos, pero para el uso que yo le quiero dar, que aprender frases muy básicas, me entiendes tú, pero obviamente si yo quisiera irme a Corea, probablemente ya no voy a necesitar tomar clases intensivas con algún profesor que me enseñe a conversar, porque no podría tener una conversación. Eso en general, yo creo que ahí uno también tiene que tener criterio de ver qué me sirve, qué no, qué me gusta. El qué me gusta también es importante y qué no. Hay gente que, de verdad, yo tengo alumnos que se mueren de lata a veces con estas plataformas interactivas y dicen, no, hazlo tú, como que no me gusta, no me siento cómodo. Y está bien, es válido. Entonces, no, prefiero que conversé, perfecto. O sea, como digo, para cada persona hay que tener un gusto, lo que mejor te acomoda, lo que más te aprendes más, es esa plataforma. Ya, súper. Estoy de acuerdo también, al menos en mi experiencia, siento que depende de lo que uno necesite y también de, como dices tú, de mezclar ambas cosas. O sea, yo siento que la plataforma online, en mi caso, ayudaba harto, pero igual faltaba la interacción. O sea, como que igual a uno les falta conversar, tener esa práctica de escuchar al otro, de tener que uno si estás todo el rato ahí escuchando el computador, es como que, o viendo videos, sí, hay una parte del inglés que estás trabajando, pero hay otras que pierdes, porque pierden, y después te llegas a enfrentar a alguien a hablar idioma y es como, oh no, esto no lo vi así en mi plataforma de inglés. Claro, ¿no? Además que somos humanos, entonces interactuamos de distintas maneras. Entonces, una misma pregunta, no sé, si me dices, ya, voy a inventar, what is the capital of Sweden? ¿Cuál es la capital de Suecia? ¿No? Yo te pregunté eso. Entonces tú me podías perfectamente decir, Stockholm. Y yo, ya, bien. O me puedes decir, it's Stockholm, como, es tanto, ¿no? O me puedes decir, no tengo idea. Entonces me decir, I don't know. Or, I have no idea. O simplemente, no idea. Y tener todas esas variables, o incluso decir, I'm sorry, I don't understand, como no te entendí. O sea, es como la multiplicidad de posibles respuestas a veces para preguntas. No es solamente decir, ok, what's the capital of Sweden? Stockholm. Como que puede variar mucho y, como digo, y ahí como que te dicen, no, está mal. Y digo, no, pero la respuesta no estaba mala, era adecuada al contexto. No era lo que se esperaba. Yo esperaba que tú supieras, pero si tú no la sabías, está bien y podemos conversar al respecto. Sí. Oye, una cosa que has comentado un poquito, pero quería preguntarte como de más detalle, era sobre como tu emprendimiento en esto de enseñar idiomas. Un poco que nos cuentes brevemente de qué trata, o como aquí tú ya hablabas un poco de que apuntaba a adultos, ¿no? O también enseñas a niños. Sí. Bueno, mi emprendimiento, bueno, ya estuve trabajando con una socia, lo pasamos súper bien juntas y yo después dije, no, lo mío va por otro lado. Yo de a poco me iba especializando, porque aparte que está ese tema, ¿no? Las plataformas, todos estos recursos en línea son generalmente de inglés general, así como vamos al supermercado, vamos al restaurante, te voy a enseñar los colores, pero yo me he ido a lo más específico. Entonces, hoy en día lo que principalmente atiendo son profesionales que necesitan inglés para su trabajo. Es un vocabulario sumamente técnico, especializado, y eso es lo que estoy atendiendo más hoy en día, sobre todo en el área de la salud. Tengo muchos alumnos del área de medicina, de nutrición, de terapia ocupacional, por ejemplo, que bueno, no es netamente un área médica, pero está relacionado, de kinesiología.
entonces que necesitan también tener la parte conversacional. Yo ahí, viste, como hago el mix y digo, ya, pucha, pero si vas a viajar también necesitas, no sé, poder conversar con la gente, pero también entender temas específicos de tu trabajo. Entonces, hoy en día ese es el trabajo que estoy haciendo como curso sumamente personalizado, pero aplicando todas estas herramientas que ya comentamos para entregar la mejor experiencia al alumno, para que lo pase bien aprendiendo, para que sea natural y ojalá, digo, que aprendan lo máximo posible de la forma, en el menor tiempo posible, que es como lo ideal, porque hoy en día lo que menos tenemos todos es tiempo, como que es el recurso más escaso. Entonces, ¿cómo podemos optimizar esto? A través de estas herramientas también. Estoy viendo que están llegando comentarios, no lo alcanzo a leer porque se me va muy rápido. No sé si lo... Gloria comentó de que hizo un curso presencial de francés y aprendió harto y puede comunicarse con turistas franceses. Y luego hablaba su experiencia con Duolingo, de estudiar italiano. Dice que se aburrió. Avanzó rápido al principio, después le hacían repetir muchas veces las mismas cosas y tenía un mínimo error y eso aburre, dice, como el comentario. ¿Viste? Yo digo, para todos hay gusto. Entonces, ahí hay que buscar otras herramientas. Voy a pensar ahí a Gloria qué le puedo recomendar para que pruebe con otras redes. Pero bueno, el tándem, por ejemplo, que esta posibilidad de conectarte con alguien que está en Italia, que quiere aprender español, y tú hablas español y él quiere aprender italiano y puedes hacer este intercambio. Y es como estas aplicaciones de, no quiero decir que es para eso, pero como las aplicaciones de relaciones como Tinder, qué sé yo, entonces como que haces un match, pero en vez de ser como por intereses románticos, por intereses de idiomas, como hablo esto y quiero aprender esto, y intercambias mensajes a través de la plataforma, puedes hacer videollamadas. Tienen herramientas súper interesantes, como alguien te puede escribir un texto y tú lo editas y dices, mira, aquí te corrigió Valentina esto, que lo dijiste mal. Entonces, claro que ahí, por ejemplo, una limitante que tiene ese tipo de aplicación, estoy mencionando Tandem porque la que me estoy acordando de este momento, pero si uno busca de intercambio de idiomas van a aparecer un montón, es que las dos personas tienen que tener disciplina y buena disposición. Entonces, a veces me pasaba que yo le escribía a la persona con la que quería practicar el idioma y se demoraba una semana en responderme. Entonces, pucha, también era como medio fome en ese sentido de uno a veces quiere esa inmediatez. Entonces, a veces toca invertir si uno tiene los recursos o en clases particulares o clases grupales. Hoy en día también hay muchas, no hablamos de esto, pero bueno, hay varias formas de aprender inglés. Una es la que estamos hablando como de autoaprendizaje, como Duolingo, Open English. Bueno, de hecho, Open English no es 100%, bueno, es que ellos tienen ahí como plata, parece que lo estoy vendiendo, pero tienen como su plan. Entonces tienen como su plataforma 100% de autoaprendizaje, pero ellos ofrecen también el blended learning. Entonces, como ya vas a practicar todo esto por tu cuenta, se supone que vas a llegar con los contenidos aprendidos y vas a tener una clase práctica donde como que en el fondo te voy a tomar la materia para ver si la aprendiste, si lo puedes aplicar o no. Entonces también está eso y están, claro, los cursos que son 100% sincrónicos, como el que estoy dando yo, que es como estoy conectado con el profesor al mismo tiempo, en vivo y viendo un tema en particular. Entonces, el otro, lo bueno del asincrónico y de autoaprendizaje, que yo lo puedo, si me quiero conectar a las 3 de la mañana, perfecto, lo puedo hacer perfectamente. Hay gente que dice, yo no sé, o no tengo el tiempo, o no soy una persona madrugadora, o no, después, entonces como que está para ese tema también, ¿no? Como de la disponibilidad que tenemos del tiempo y de nuestro nivel de energía, en fin, pero ahí hay una opción. Dice, ya, voy a probar Tandem, aunque la señal en la isla de Pascua es pésima. Sí, he escuchado al respecto de que hay que mejorar la conexión allá en la isla de Pascua. Oye, y eso que comentabas del blended learning, ¿esos son como de metodologías que hay para enseñar? Dentro del universo de los cursos online tenemos estas 3 modalidades. Entonces, el 100% online, que es como yo sola aprendiendo con esta IA, robot, lo que yo quiera. La B, que es como blended, que es mitad y mitad, o en verdad se supone que es 80-20, que le dicen, ¿no? Como 80% del tiempo yo tengo que, es como aprender por mi cuenta, hacer los módulos online, no sé qué, y que yo di clases de eso en Santiago,
una empresa que se llama eClass, que es como pionera en Chile en eso, pero lo chistoso, o por lo menos mi experiencia como profe, era que los alumnos eran como, ay, que lata los módulos, prefiero 1000 veces la clase con el profe. Entonces digo, es cuestión de gusto, ¿me entiendes tú? Y ya, claro, como el 100% sincrónico, que entonces tendrían como esas 3 modalidades dentro de los cursos, y obviamente ya estaría la modalidad presencial, que es como ya me junto con el profesor, y ahí entran otros. Tiene ventajas y desventajas también, porque hay gente que dice, no, yo me siento mucho más cómodo de ver a la persona en carne y hueso, y qué sé yo, pero a veces la persona se atrasó. Yo creo que a todos los profes que hemos trabajado presencial nos pasaba eso, que uno va a veces de un lado para otro corriendo para dar las clases, y cualquier imprevisto, que hubo un taco, que hubo un choque, que no sé qué, no llegaste a la hora, ya llega, se te van atrasando todas las otras clases que vienen para atrás. También a veces como, o sea, yo eso digo, por eso a mí me gusta mucho más la educación online, de la accesibilidad, que yo a veces puedo optimizar mucho mejor mi tiempo, entonces descuento este tiempo de traslado, y que había riesgos, o sea, así como, o sea, yo me podría haber perfectamente accidentado en un traslado, a veces me tocaba clase en empresa, pero a veces eran clases en particular, uno, pucha, tú hablas con el alumno, pero uno no sabe, nunca me pasó, gracias a Dios, pero que hubiera sido, no sé, un psicópata, y hoy fui a dar la clase y nunca más volví, o sea, también están esos riesgos adicionales que yo sé que por lo menos detrás a lo mejor voy a pasar un mal rato, pero de ahí a morirme ya va a ser otra historia, entonces como que protege, también recuerda al profesor en ese sentido, y al alumno también, porque también hay, me imagino, ay, parece que estoy hablando mal de mis colegas, como del profe psicópata, no, pero hubo un caso, de hecho, creo que fue en Corea, de una chica que sufrió así como una agresión por parte de un profesor particular, o viceversa, no me acuerdo si era el profesor que agredió a la alumna, o la alumna que agredió al profesor, pero se daban esos casos, y obviamente es un riesgo que uno corre, y la educación online ayudó en esa parte, y también en el acceso de, como te decía, yo poder estar acá en Brasil, tener alumnos en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Italia, que vi a varios que se han conectado por acá a distintos lados, y eso es lo lindo del internet, o sea, de conectar, de colaborar. Yo por eso digo, no lo veo como del enemigo. Sí entiendo que, por ejemplo, ahora estamos, como es algo nuevo, es normal, o sea, como, no sé, antes las madres embarazadas fumaban y era normal, y después, hoy hace mal fumar durante el embarazo, y eso no lo sabe cuando empiezas a fumar por primera vez, sino que después de mucho tiempo es como, oh, conectamos los puntos y hace mal. Entonces, están hablando mucho este tema del déficit atencional y la hiperactividad en los niños, y cómo como contacto con las pantallas, y principalmente con la luz azul, afecta neurológicamente a los niños. Y se están haciendo los estudios, todavía nada es como 100% concluyente, porque yo siempre estoy muy atenta a ese tema. Sí veo que obviamente son distractores. Por ejemplo, yo tengo, los alumnos chicos que tengo son principalmente hijos de mis alumnos adultos, ¿ya? No sé, hijos de sobrinos, no sé, algo, pero no es que yo ande como ofreciendo cursos específicamente para niños, pero de los poquitos que tengo, porque en este momento de hecho tengo solamente una alumna que es niña, tenemos ese conflicto que es como que yo sé que ella está conectada en el tablet haciendo la clase conmigo, y de repente veo que su ojito se va hacia otro lado, y le digo, ¿con qué estás conversando? ¿O qué estás mirando por el lado? Que no me estás prestando atención a mí. Me dice, no, si yo te estoy escuchando. Y le digo, no, porque te pregunté y esperé un minuto en silencio, y ni siquiera diste acuso de recibo de lo que te dije. Entonces, obviamente, están estos desafíos, y entiendo como a veces la frustración de ya, le vamos a prohibir el uso de los celulares a los niños en el colegio, pero también entiendo que qué rico sería estar en una clase y tener un Kahoot, y yo pedirle, saquen sus celulares, pongan el código ahí QR, ya, ahora vamos a competir, y hacerlo partícipe de, pero claro, no voy a estar toda la clase con el celular ahí, es esto, y después se guarda. Claro. Y como hablaba al principio de la etiqueta, que me parece como muy antiguo el término quizás, pero tener etiquetas de cuando nos conectamos a internet, o que sea como, bueno, y los celulares en silencio, porque si los sacamos en la clase es solamente para realizar la actividad, y se acabó. Entonces ahí también el profesor, como este facilitador que define cuándo sí, cuándo no, cómo lo usamos. Por ejemplo, una de mis partes favoritas como alumna, yo estudié en colegio bilingüe, era en mi época
no había celulares, había que hacer todo, por ejemplo, el proceso decían, ya, pueden grabar una entrevista y la vamos a mostrar después en la clase y había que tener grabando, o sea, la cuestión para grabar video con la cinta, pasarlo, editarlo, que era horrible, con el y después pasarlo VHS para poder verlo en la clase y ahora es con un celular. Los niños a eso ahí se manejan un montón, o sea, que no sabe hacer un TikTok, editar y todas estas herramientas que hay. Entonces como, oye, incentivarles eso, como vamos a grabar, no sé, cosas chistosas en inglés, pero riámonos un rato y está bien. Súper digo, tampoco demonizarlo, pero sí, yo estoy ahí como muy atenta a qué se va a definir, no sé, solo el futuro dirá si es tan bueno o tan malo, como que yo sé que el tema de las horas de pantalla de los niños tiene que ser limitado. Entonces, elegimos sabiamente para qué vamos a usar esas horas de pantalla, para ver monitos, no sé, en Netflix, o a lo mejor para aprender algo que puede ser más productivo, más interesante, sin quitar que a veces ver los monitos también es importante para el desarrollo del niño, pero no demonizar, insisto, y claro, ver esto como una herramienta. Eso, ese es el mensaje principal, creo que lo he repetido mucho, pero bueno. Gran desafío para los profesores mantener la atención de los estudiantes. Claro. Me acuerdo una vez que creo que estábamos en clase y me comentaste que tenías un alumno que puso un video y que aparecía como que estuviese en clase, pero en verdad puso un video que estaba poniendo atención y quizá el alumno se fue a otro lado y que tú te diste cuenta. Ay, es que yo me lo tomé con mucho humor, pero me hizo reír muchísimo, claro. Pues esto fue en plena pandemia. También un alumno adolescente, tenía como 13, 14 años, pero dije, qué genial el tipo, o sea, el tipo en verdad es inteligente, de crear un video en loop, donde él estaba como sonriendo y haciendo como que estaba entendiendo. Entonces, claro, él se paraba, por ejemplo, iba al baño y no me decía, que perfectamente me podría haber dicho, profe, sabe que voy al baño, deme un minuto, espéreme. Se iba y me dejaba este video en loop. Entonces, yo me daba cuenta, porque siempre estoy muy pendiente que el alumno me responda, que haya interacción. Entonces, claro, un minuto, a lo mejor yo estaba hablando algo y yo me quedaba esperando y pensaba, ya, pero ¿qué pasa? ¿No me escuchas? Respóndeme. Y ahí dije, oye, este video está en loop. Entonces me di cuenta muy rápido y me dijo, es la primera profesora que se dio cuenta que era un video en loop. Y claro, porque en esa época de pandemia, los profesores que no era en mi caso, que era una clase particular, pero cuando tú tienes 15, 20, 25 alumnos y tienes que estar pendiente de todas esas pantallitas y todos están prestándote atención en ese momento, es mucho más desafiante que cuando tienes uno solo. Yo le dije, no voy a decir el nombre del chico, pero le dije, no, o sea, a mí no me vaya a hacer, me morí la risa, le dije, oye, lo encontré genial, después le dije, tienes que enseñarme cómo hacer eso, pero aprovechar eso como, oye, ya que te gusta hacer video, utilicemos esta instancia, ya, grábame un video a mí hablando en inglés o presentando algo que a ti te interese, aprovechar ahí la oportunidad y ahí insisto el rol del profesor que se mantiene vigente como este facilitador, como este orientador de aprendizaje. Hay demasiados contenidos, es abrumador para todos, o sea, no solamente para niños, adolescentes, pero para adultos también. Me pasa, o sea, mira, una tontería muy grande que uno antes tenía el puro Netflix, por poner un ejemplo, y ahora hay tantas plataformas que uno dice, no sé dónde ver, qué ver, cómo ver, y es abrumador solo una cosa tan trivial como esa. Entonces imagínate a la hora de aprender que hay tantas cosas y además de repente, por ejemplo, en los videos de YouTube vienen alumnos que me dicen, oye, es que yo vi un video de un gringo que decía que no puedo decir I'm fine, thank you cuando me preguntan how are you. Y yo digo, claro, tienes razón, pero te apuesto que ese señor o ese profesor era de Estados Unidos. Ah, sí, parece que sí. Le digo, claro, porque en fine, thank you es del inglés británico y para ellos está perfectamente, es un tema cultural, pero no es que gramaticalmente esté mal. Entonces, ahí yo también tuve, viste, que ejercer mi rol y decirle, no, tranquilo, no es que te haya enseñado yo mal, te enseñé. Entonces ahí, claro, ese es nuestro rol, sigue ahí gente y, en fin. Súper, sí, no, y buena anécdota. Bueno, para finalizar quería, ya más o menos has respondido un poco tu perspectiva, pero quería así como hacer explícitamente la pregunta. ¿Crees que
la inteligencia artificial pueda realmente reemplazar a los profesores, y además, ¿cómo visualizas, considerando esto, el futuro de la educación digital? ¿Cómo crees que, no sé, en 10 años pueda ser esta interacción entre la tecnología, los profesores, los estudiantes? ¿Cómo lo ves? O sea, a mí como profe me encantaría pensar que soy irreemplazable, pero solo en el futuro lo diré. No, pero yo como digo, creo que no es que vamos a ser reemplazados, pero sí saber adaptarnos a que nuestro rol, nuestra función va a ir evolucionando, va a ir cambiando con el tiempo y estar dispuesto a cambiar, porque no hay que resistirse al cambio. Y es difícil, es fácil hablarlo, pero es difícil hacerlo. Entonces yo también de repente me resisto un poco a ciertas tecnologías, pero yo digo, ya no, vamos a tratar de incluirlo igual. Entonces como que claro. Respecto a la IA, yo no lo veo como una amenaza. Yo sé que muchos profesores dicen, no, y el chat GPT, ahora todos los niños ya no hacen ningún trabajo, lo copian todo, y no solamente los niños, porque ahora todos los adultos, hasta los diputados, de repente me imagino nuestros gobernadores llegan, meten chat GPT y que le hagan la tarea. Pero yo, no sé si te pasa a ti como usuaria, que yo leo, por ejemplo, me pasa mucho en las redes sociales, en la parte de las noticias, que uno ve las noticias que fueron redactadas por ChatGPT y yo sí me doy cuenta. Dije, esto no lo escribió un periodista, perdóname. Cuando veo 10 medios distintos escribiendo la misma cosa prácticamente, parece un copy-paste, digo, todos estos gallos usaron ChatGPT. O mal escrito, o mal redactado. Todavía no estamos así, y lo mismo para los profesores. Yo creo que todavía la tecnología no está así como tan cerrada. Sí lo veo como una herramienta que me encantaría, por ejemplo, que yo esté, no sé, en el Zoom. Zoom está integrando también la IA. Más que nada para como transcripción, crear como ¿cómo se llama? La minuta de las reuniones y como que te transcribe eso. Pero me encantaría que eventualmente, por ejemplo, me dijera, mira, estos fueron todas las notas, las anotaciones de tu alumno donde él se equivocó, y me diera ese resumen y, oye, le has repetido esta misma palabra X veces, entonces como que de verdad no se la está aprendiendo. Sería genial. Yo sé que todavía no existe, pero me encantaría que hubiera algo así para como una ayuda, ¿no? Como una ayuda para uno y para el alumno también, porque le va a ayudar, o que de repente, no sé, surge una pregunta y tener como ese aliado que te dice, uy, no me acuerdo, porque a veces los profesores no olvidan las cosas, entonces como, uy, no me acuerdo que era esto, y que la IA te diga, oiga, profe, acuérdese que esto era esto otro, y que te sople ahí. Maravilloso, y ¿por qué no? O sea, no le tendría miedo en ese sentido, y sí entendiendo que mi rol, queriéndonos, va a cambiar. Ya cambió, sigue cambiando y seguro va a continuar cambiando en el futuro porque es natural. Espero yo, en constante evolución. Me entristecería mucho que en 100 años más alguien diga, hoy si yo traigo a alguien de 100 años atrás a la clase de hoy, se va a sentir igual. Digo, entonces no hemos mejorado nada. Podemos seguir mejorando y cambiando. Entonces sí, eso es lo que yo espero de la IA. He visto varios videitos por ahí con ideas de cómo podemos usar la IA para aprender, pero todavía no hay nada así como tan concreto que a mí me convenza que digo, oh, sí, este es el método. Entonces no me quiero así todavía, en buen chileno, como decimos, mojar el potito con esta es la forma perfecta de aplicarlo, pero tenemos que estar atentos. A mí me ha ayudado mucho el ChatGPT de repente para sacar ideas. Yo lo uso principalmente para las redes sociales. Entonces, ¿cuáles son los temas más buscados sobre inglés en este momento? Y trato de sacar ideas de ahí para generar contenido. Entonces, nos ayuda. O dame ejemplos de esto para crear ejercicio. En fin, uno puede usarlo como herramienta. Yo todavía no lo he internalizado tanto, por eso digo que no estoy así como no me siento en calidad para darte una cátedra al respecto, pero que sí hay que estar ahí abiertos y atentos a este tema. Súper. Sí, súper buen punto también, así como los mismos profes tienen que estar abiertos como a este cambio. En realidad es algo que está afectando a todas las disciplinas, ¿no? A todas las profesiones, como todos tenemos que estar abiertos a esa posibilidad de cambio que se vendría y que se está viniendo ya rápidamente con la IA, así que súper bueno tener esa mentalidad que comentas. Y un poco de lo que comentábamos al comienzo también,
de lo que yo he podido ver de la IA para el aprendizaje de idioma, por ejemplo, pues ChatGPT, es re bueno, por ejemplo, hacer el rol de profesor, y que tú le dices, por ejemplo, sé mi profesor y corrígeme cuando me equivoque, y hagamos un diálogo, hablemos de, no sé, la astronomía, pero en inglés, cualquier cosa. Pero claro, puede ser una buena herramienta. De hecho, estaría bueno, a lo mejor voy a grabar un video por ejemplo, de eso, pero el punto, como decíamos al principio, es que ahí te pierdes la interacción humana igual, porque estás igual, está bueno para practicar, pero no es lo mismo que si practicaras que si interactuaras con un humano, que es más espontáneo probablemente, o puedes ir con algo extraño o con un concepto. Y que no siempre te habla perfecto. Claro. Que es como, a mí me pasa con muchos alumnos brasileños, yo también hago clases de español para brasileños, que me dice, profe, yo a usted en la clase le entiendo todo, no sé qué. Fui a Chile, no sé, de vacaciones para conocer Valle Nevado, que los brasileños tienen como una obsesión con Valle Nevado, y no entendía nada. Y yo aprendo con una profesora chilena, y le digo, sí, pero es que yo no te ando los cachai a los posts en la clase. A lo mejor es una falla, pero obviamente, o mal pronunciado, que hablan muy rápido, o expresiones coloquiales que, claro, no son literales, entonces la persona no entiende, como cuando dicen, oye, chao pescado, y uno es como, ¿qué pescado en este contexto? No sé, por ponerte un ejemplo cualquiera, entonces no entiendo por qué me habló de un pescado. Y tenemos que entender que en todos los idiomas lo hay, en todas las culturas lo hay, que o van a, si prometen conmigo español, van a Argentina y hablan distinto, el acento es diferente, eso el ChatGPT todavía, como digo, no ha llegado ahí, pero bueno, hay que ir viendo cómo evoluciona, y también que a veces yo le he preguntado cosas al ChatGPT y se equivoca. Entonces yo contrasto con otras fuentes, digo, esto no está bien, esto está mal. Entonces también como que yo tampoco, por eso digo, no pongo la mano al fuego por el ChatGPT aún, porque sé que todavía está en desarrollo y tiene muchas cosas por aprender, es una IA, lo tenemos que educar también. Este tema, por ejemplo, mi marido fanático de la inteligencia artificial, te lo voy a prestar un día para que lo entrevistes, porque él está hablando sobre el tema de los cambios climáticos asociados al machine learning, la inteligencia artificial, para predecir dónde se van a producir estos grandes desastres. Entonces, él me da cátedras de inteligencia artificial, aunque yo no quiera, le digo, ya, no me enseñes tanto, porque de repente es mucha información. Pero él decía, oye, es importante ser amable con el ChatGPT, de pedir por favor, dar gracias, para que el sistema vaya entendiendo y entrenándose que los humanos necesitamos este tipo de cordialidades. Entonces, como que no todo puede ser así como tan robótico, como esto, no sé qué. O quizás ver después cómo eso va a afectar nuestra interacción en el futuro. No sé, a lo mejor vamos a ser menos cordiales. ¿Me entiendes tú? Como que todavía estamos ahí viendo cómo va a evolucionar esto. Así que hay tema pendiente. Sí, no, súper buen tema. Oye, vale, ya se nos pasó, pero volando. Sí, viste, pero lo pasamos bien. Yo lo he pasado chancho, no sé cómo. Sí, igual, no, súper entretenido. Oye, te quería preguntar antes de terminar, que nos comentes, para las personas que están viendo el live o después lo vean grabado, nos comentes un poco dónde te pueden seguir, redes sociales están, o si te quieren contactar para clase, ahí que nos comenten. Sí, bueno, si me quieren seguir, yo estoy siempre subiendo, en verdad, todos los contenidos que yo subo en redes lo hago con mucho cariño, queriendo aportar un granito de arena al aprendizaje de inglés. No necesariamente es para que vender y como que me contraten clases, pero sí, si les interesa aprender inglés, pueden seguirme en TikTok o en Instagram, como es súper largo, pero el que estoy conectado aquí, valentina.c.larraíz. O, como les comentaba, si les gusta el tema nada que ver con tecnología, pero si les gusta la cultura pop, las series, las películas, los libros y la música, también estoy haciéndole publicidad un proyecto muy reciente que inicié con mi hermana, que se llama en Instagram hermanables.podcast. Estamos en Spotify, en YouTube, hablando, y ahí, queriendo o no, hablamos mucho sobre cultura, de inglés, de los coreanos, en fin. Entonces también los idiomas son vivos y tienen cultura, entonces ahí yo también aporto mi granito de arena en ese espacio, así que si les interesa también está esa opción. Y escríbanme siempre que quieran aprender o tengan
alguna duda, a veces me dicen, oye, respóndeme esto en un video, yo feliz que me tiren preguntas porque así yo también me inspiro para seguir aportando y, en fin, eso es el mensaje. Gracias, Carito, por la invitación, lo he pasado muy bien, ha sido muy lindo este espacio. Quizás no soy la eminencia en el tema, por ejemplo, yo siempre, como digo, desde usuaria, pero en las personas que están creando estas tecnologías quizás también sería interesante de alguien que se dedique a crear tecnologías de información aplicada a la educación. No es mi caso, pero sé que hay y bueno, eso es lo que te puedo aportar. Espero haber sido aquí una contribución. No, súper bien, muy genial saber cómo tú como profesora y también que trabajas en todo este ámbito, cómo ocupas la tecnología. Eso es un punto de vista súper valioso. Obviamente que también lo es el saber cómo personas desarrollan tecnología para esto, pero ambos puntos son importantes. Sí. Entonces, muy, muy genial que pudiste estar aquí conversando hoy día, te lo agradezco mucho, Vale, y también gracias a las personas que se han conectado. Ahí los dejo invitados a que después puedan revisar este live que queda grabado en Instagram y también puedan suscribirse en YouTube, que yo subo todos estos lives, los edito, le pongo musiquita, todo, en el YouTube de Coffee Tech Insights y también en Spotify. Así que muchísimas gracias a las personas que han conectado y que estén súper bien y tengan una bonita tarde de sábado, lo que queda de sábado. Sí. Muchas gracias, chao, chao. Chao.